Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, sobre todo por el espacio. Agradecer mucho a la Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por este diplomado en ciberseguridad, que sobre todo los maestros, los ponentes, sin duda un agradecimiento por el aprendizaje, el conocimiento, algo que alertó la vida personal en muchos temas, también que de alguna manera les compartí en su momento que viví experiencias muy fuertes en ese tema. Yo en carne propia viví lo que son ahora las tecnologías de la información, pero en punto negativo, y es algo que finalmente pues quiero hoy plantear, ¿no? La pregunta abierta: el internet en México se maneja, dicho por el propio gobierno federal, que es un derecho humano. Es una pregunta: el internet es un derecho humano, y la oferta y sobre todo los derechos humanos se violentan con este derecho humano. O sea, prácticamente la pregunta es esa: el internet es un derecho humano, y las personas que no tienen internet se les violenta un derecho humano. Se dice, por ejemplo, en la última encuesta del INEGI en el 2015, 58% de los hogares tenían acceso a internet en México, pero no casi la mitad no lo tenían. En la pandemia, post-COVID y COVID, prácticamente la gente se conectaba, se comunicaba a través del internet, y pues prácticamente ascendió, o de alguna manera ascendió, el tema de los hogares con internet a un porcentaje de solamente 68%, que quiere decir que todavía casi un 30%, arriba del 30%, pues no tiene internet en su casa. No sé si eso es bueno o eso es malo, por lo que les voy a comentar. ¿Se puede regular las redes sociales en México? Esto lo dicen los expertos, y sobre todo en una investigación que comparto de alguna manera también, de Rubén Vázquez Romero, de la Universidad Autónoma de México. Él dice, entre comillas, de que se puede, y prácticamente, pero eso es un hecho en muchos sentidos. Sin embargo, pues le han faltado garras a los mecanismos que regulan las redes sociales, porque una cosa parte de la regulación y otra de la prohibición. Si lo regulas, lo prohíbes, entonces estás prohibiendo una libertad, se supone. Entonces habrá que ver hasta dónde llega esa prohibición de libertades. Por eso en este diplomado de ciberseguridad pues vimos un poco los ataques, sobre todo en el delito cibernético, la parte que nos atañe más hoy en día, el robo de identidad, cuando por ejemplo nos roban la identidad a cualquiera de nosotros a través de un correo electrónico que sin querer lo puedes abrir, y de repente te das cuenta de que otra persona ya tramitó un crédito, que otra persona ya tiene un carro, que otra persona ya cometió algún ilícito con tu nombre, con tu homoclave, con tu CUR y viceversa. Entonces la gente por necesidad caía en esos correos que te llegan, que hola, soy Enriqueta y tengo una oferta de $1,000,000 porque me voy a morir. Entonces descargas el link y automáticamente. O los fraudes en el tema del WhatsApp, el robo de identidad también, o los préstamos en ese sentido. Y el internet va más allá de la era digital, los derechos digitales, sobre todo también una revista de la Carta de Derechos Digitales en España menciona, más allá de la importancia de salvaguardar no solamente el derecho a la libertad, también el derecho a la vida. Las redes sociales han ocasionado en muchos temas, en muchas situaciones, como bien lo comentaban, pues a través de esto el suicidio y también la difusión de violencia. ¿El suicidio en qué sentido? Pues prácticamente lo hemos vivido en Michoacán, por ejemplo. El Código Penal estatal solamente contempla el delito, se llama ataques al honor. Entonces prácticamente pues en ese sentido no hay mucho que hacer, porque no puedes dar con el IP de la computadora, no puedes dar con el IP del perfil falso que dañó a la persona. Les voy a poner un ejemplo. Hablemos de un joven que está recién progresando, egresado de medicina, y de pronto atacan a través de perfiles falsos su identidad, con mentiras y demás. Cae en una depresión porque sus amigos empiezan a alejar de él, esa mentira se empieza a convertir en verdad y finalmente decide quitarse la vida.
es algo muy triste, muy lamentable, porque no solamente es un caso, es un ejemplo, sino es una realidad lo que hoy está pasando. En México no se regulan las redes sociales para comentar, para estar presente en estas situaciones de acompañamiento. Ese es uno de los casos, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las leyes no están adaptadas para los derechos digitales ni en el mundo, en el caso México, ni en el propio país. Entonces, cada quien puede hacer de la red social, de Twitter, Facebook, Instagram o cualquier red que se utilice, pues un medio de comunicación que puede ser en positivo, pero también puede ser muchas veces en negativo. En este sentido, también lo que yo les decía, los suicidios y las muertes pues están ocasionadas, por ejemplo, cómo generas odio hacia las demás personas a través de un comunicado falso. Ustedes recordarán, por ejemplo, y eso lo hace instintivamente la gente cuando desconoce, por ejemplo, las fake news o las noticias falsas, que finalmente un ejemplo de ello es que hace, yo creo que aproximadamente 2 meses, no sé si se acuerdan, que se daba la noticia en esas redes falsas, en esas noticias falsas de que había muerto Benedicto XVI, y todo el mundo empezaba a publicar esquelas, todo el mundo empezaba a dar el pésame a la Iglesia Católica. Sin embargo, eso no sucedió, nunca pasó. Y después que confirman que era una noticia falsa, pero que ya había recorrido el mundo en muchos temas, en muchos sentidos, había causado ya un daño, sobre todo en la iglesia, emocional, en muchos creyentes, pues finalmente nadie lo pudo parar hasta que el propio Vaticano confirmó que era una mentira. Entonces, ¿hasta dónde está la alerta en ese sentido y hasta dónde se puede regular las redes sociales en México? Hay una iniciativa en el Senado de la República que ojalá se pudiera dar sin una violación irrestricta y sin dejarle todos los derechos al gobierno para que regule las redes sociales. En este caso, un ejemplo en el mundo, de verdad se los digo, que aunque parezca autoritario, pues es el gobierno de Turquía, el gobierno turco. El gobierno turco pues puso a discusión la regulación de las redes sociales, y esta no es nueva ahí. En distintos países se ha discutido. En julio del 2020, para ser exactos, el Parlamento turco aprobó una ley que endurece el control del gobierno, por así decirlo, sobre las redes sociales. Auténticamente el gobierno regula las redes sociales, o sea, nadie más. Entre otras cosas, la legislación aprobada exige que las plataformas de sus servidores estén físicamente en el territorio turco. ¿Qué quiere decir? Que un servidor de Estados Unidos no pudiera ingresar a México para hacer algún daño. Es decir, no tendríamos en México acceso a Twitter y Facebook si no registran ustedes su identidad, ubicación, modus vivendi y demás cosas. Esto es algo muy muy interesante, porque para poder acceder, por ejemplo, en Turquía a Facebook y Twitter, tendrían que registrar exactamente la ubicación para que este pueda ser autorizado, que es algo prácticamente que en el Senado, pues ojalá se dé esta propuesta para que pueda ser aprobado en ese sentido, y pues de alguna manera se dé esta ley de regulación en el Internet en México. Los fraudes y otros riesgos, a quién no le han pedido dinero, a quién no mandan, por ejemplo, ustedes han escuchado de los cibersecuestros o los ciberdelincuentes pues atacan a los más vulnerables, desde luego a quien estamos en las redes sociales y de repente nos damos cuenta que nos están atacando, nos están amenazando. ¿Qué podemos hacer? Pues inmediatamente lo único es bloquearlos, pero te marcan de otro, te está en otro, pero no alcanzas. O sea, finalmente es un tema que no se puede registrar en los ataques cibernéticos dependiendo del software que procesa, pues el IP, la identidad, puede ser de un móvil que no genera el IP, por eso la regulación. Por ejemplo, en México, la única empresa que se puede rastrear un IP de manera más segura y más exacta es Telmex, porque es una línea fija, es una línea segura que da como proveedor de internet conectado a tu máquina a través de un Wi-Fi o un tercero. Pero en el caso de todos los demás, Megacable y todos los demás servidores de internet o proveedores, pues generan un IP provisional, que esto queda decir, bueno, pues que no se puede identificar de alguna manera, según lo que nos han mencionado los maestros en este espacio, pues no se puede detectar. Entonces el daño, en cuanto se hace, pues es difícil reparar el mismo daño. Entonces aquí la otra pregunta: ¿quién es la víctima y quién es el imputado en caso de que fuera un delito? ¿Contra quién va la denuncia? Yo les decía, en este caso, ataques al honor, ¿ok? La víctima presenta la denuncia, pero finalmente no hay el imputado. No existe la posibilidad de rastrear de quién está haciendo daño, difundiendo
cuestiones más digitales. En México lo más moderno que se ha podido hacer en la legislación mexicana y que es un punto de partida muy moldeable y sobre todo en el mundo reconocido es la ley Olimpia. Entonces tienen que estar sobre todo en este control de daños, de la difusión de imágenes no permitidas y sobre todo los derechos de la propia imagen. Ataques al honor tiene que ver con esta ley y que ha funcionado en algunos casos ya para hacer resoluciones, para hacer sobre todo prevenciones en ataques directos hacia una mujer, hacia un hombre, que puede hacer que el marido en algún momento de la vida le haya mandado una foto a su esposa y posteriormente pues cuando por algún azar de la vida se divorcian, en venganza la difunde. Eso está totalmente prohibido hoy en México, pero no por el Código Penal, sino a través de esta ley. El Código Penal tiene que reformarse y hay esta iniciativa finalmente de la Cámara de Diputados que pretende, reformar la ley de telecomunicaciones y radiodifusión a efecto de establecer las bases y los principios generales de la protección y libertad de expresión en las redes sociales. ¿Qué quiere decir? No hablamos de los medios convencionales, sino que todos los días surge un medio que no es convencional, que se dedica tal vez a dar una noticia, que tal vez sí sean medios oficiosos, pero hay otros que son páginas falsas, y estas páginas falsas pues finalmente habrá que regularlas, habrá que entrar en ese entorno, pero sin excederse también en la libertad de expresión. Por eso es importante que el gobierno actúe en consecuencia. Dice la otra parte, el otro punto: dotar al Instituto Federal de Comunicaciones de las atribuciones necesarias para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio. El ciberespacio es muy amplio. Hablamos del Internet de las cosas, hablamos de cosas más digitales, de más situaciones que no están al alcance como seres humanos. Nos ha rebasado la tecnología en muchos sentidos y nosotros como seres humanos nos hemos quedado inmersos y en reversa. El COVID nos dio una lección muy importante en el sentido de la comunicación. La comunicación a través de redes sociales o cualquier medio digital siempre se pretendía el acercamiento hacia las personas. Ustedes recordarán que a través de WhatsApp les permitían llamadas con los enfermos para decirles que está bien. Era el único contacto en ese sentido con quien así llevaba una terapia de recuperación contra el COVID-19. Y era algo muy exagerado, pero tenía que hacerse porque era el único medio, por desconocimiento y por otras situaciones. Establecer límites claros a los propietarios de las redes sociales respecto a la suspensión y eliminación de cuentas, es lo que decía. Prácticamente México pretende hacer lo mismo que Turquía, pero con una mayor censura. Entonces también habrá que ver qué cuentas y qué cuentas no. Yo estoy muy de acuerdo en que cada uno de nosotros, pues que nuestro perfil lo registremos, porque resulta que a ustedes en su perfil de redes sociales los agrega el Papa Juan Pablo II, los agrega la Virgen de Guadalupe, les habla Juan Diego, y todos aceptamos esa invitación, no sabiendo que pueden ser hasta delincuentes. Yo creo que sí es muy importante, y como consejo en esta resumen, en esta consecuencia de esta teoría del derecho digital y del espacio de ciberseguridad, pues sí tendremos que prender las alertas y estar muy enfocados a quién tenemos en nuestra red social, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. Finalmente es algo que no está tan regulado, y mientras no se regule hay que tener mucho cuidado, porque saben nuestra vida social, saben dependiendo hasta nuestro teléfono, nuestras ubicaciones, qué hacemos, a qué nos dedicamos, y va a la extorsión. No quiere decir que estemos haciendo nada malo, simplemente es porque se aprovechan de la circunstancia emocional, de modo, tiempo y lugar, que establece también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6º constitucional, que dice precisamente que el Internet pues y las libertades, habla de las libertades en general, pero también la parte del Internet que debe de ser gratuito. Imagínense, yo hasta ahorita, pues yo sigo pagando mi Internet, yo hasta ahorita no he tenido Internet gratuito. Es una parte que el gobierno no es coherente con lo que dice y hace. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de todos los anteriores que promulgaron y que han tratado de hacer llegar, acercar el Internet gratuito, pero todo queda en un discurso. Todos los días lo escuchamos, que el Internet es un derecho humano. Entonces, repito, el Internet siendo un derecho humano, quien no lo tiene se le está violentando ese derecho humano, pues es una pregunta jurídica. Y pues bueno, define a las redes sociales esta nueva reforma. Ahí les va, ojalá que sí pase. Dice que el servicio ofrecido a través de Internet, cuya funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información generada por propios usuarios con texto, datos, voz, imágenes, videos, música, sonidos o combinación de las anteriores con la finalidad de
informar, entretener o educar. Esta definición tiene como finalidad identificar la actividad en específico que requiere ser regulada. Es algo muy amplio, pero también incluye la definición de redes sociales relevantes. Aquí pasa algo, no sé si ustedes se han dado cuenta que Facebook o Twitter tienen una habilidad muy rápida para conocer los derechos de autor de una canción. Si subes tú una canción a través de las redes sociales, ¿qué te aparece? Tiene derechos de autor y automáticamente te la bloquea. ¿Por qué Facebook no hace eso cuando otra persona está atacando a otra persona? ¿Por qué no detectar los discursos de odio? ¿Por qué no detectar una transmisión que no es válida? ¿Por qué no bajar del internet así como lo hace con la música? Porque acuérdense que esto parte del derecho en el mundo. El derecho en el mundo son los registros de autor que tiene ya Facebook, que dice esta canción no es tuya, esta canción no la puedes usar porque no cuentas con los derechos de autor. Pues lo mismo una foto, esta foto no es tuya, es detectable porque Facebook almacena prácticamente toda nuestra información y se deberá de dar cuenta de que esa información puede estar utilizada en otra situación. ¿Qué pasaría si preguntara a las personas etiquetadas en esa foto si son realmente autorizadas para subir esa fotografía? Es lo mismo que pasa con este contexto de la música en los apartados de Facebook. Por eso es importante que aquellas personas, por ejemplo, que cuenten con 1 millón o más de suscriptores usuarios, motivo por el cual ese tipo de red social es capaz de generar un impacto mayor en procesos de comunicación social y en la esfera jurídica de los ciudadanos, y pues estar muy al pendiente. Esas son las redes sociales relevantes, más de 1 millón de suscriptores. Digo, ninguno llegamos a esa parte, llegamos a 1,000, 2,000, 3,000, pero hay periodistas que por ejemplo ya tienen, o un medio convencional, pues sí, arriba de ese millón. Entonces esos son los que tienen también que regular, y se crea la figura de autorizaciones para los servidores de redes sociales. Es la parte que México quiere hacer con esta reforma. Esta reforma la actualiza y la hace Ricardo Monreal, el senador, la manda al Senado y con mucha reflexión en ese tema. Y establece diversos requisitos, establece bases generales. En primer momento deja la posibilidad de que sean los propietarios de las redes sociales junto con usuarios los que resuelvan cualquier tema relacionado con la suspensión o cancelación de cuentas o eliminación de contenidos. Sanciones que van desde una unidad de medida de la actualización UMA hasta 100 UMAs dependiendo de la gravedad de la violación del derecho humano a la libertad de expresión, pero también protegiendo en todo momento a las víctimas. Por eso hablo del artículo que menciona ataques al honor en el Código Penal michoacano, pero también el artículo 6º constitucional que habla de libertades que se contraponen con esta reforma que habría que ser constitucional y que va a ser un punto de ley. Por eso cuando dicen se puede regular las redes sociales, Friedrich Nietzsche hablaba precisamente de esto. El ser humano no puede ir más allá. Si el ser humano no se conoce propiamente, mucho menos va a conocer una máquina. Y lo decía en aquel momento Friedrich Nietzsche, entregarse a una máquina, a la tecnología, no es tanto que sea del diablo, ¿no? Sino que simplemente debe de conocer antes lo que uno está usando. Es muy recomendable esta parte. Yo les agradezco mucho a los maestros y a las maestras por esta ponencia, por esta participación, que sobre todo para mí fue muy grata, muy amplia. Y ojalá, bueno, en 15 minutos y poquito más podamos haber externado lo que aprendimos en esta parte. Yo les agradezco sobre todo los ciberataques, la protección, estar informando a la gente. Es algo muy amplio que tenemos que hacer como seres humanos, en colectivo, en organizaciones de gobierno, pero también desde la sociedad civil organizada. Estar muy pendientes de todo, no creer en todo lo que veamos, verificar antes cualquier situación y no ponernos sobre todo en una situación de riesgo que nos vaya a implicar, por ejemplo, poner en riesgo nuestra vida y nuestra integridad física. Mucho cuidado con eso. Por eso la pregunta es, ¿el internet es un derecho humano? Pues entonces, ¿a cuántas personas en México? Porque así lo ha dicho el gobierno, que es un derecho humano. ¿Cuántas personas han sido violentadas por no tener acceso al internet? Muchas gracias y quedo pendiente.